Recibamos con gran afecto al doctor Vicens Foster Font. Adelante, doctor, buenas tardes. Buenas tardes a todos y muy agradecido por haberme invitado y por estar aquí y escuchar, y espero que mi mensaje pues os sea de utilidad a todas las personas que lo escuchen. Como bien has dicho, mi gran amigo Jorge Santacana me propuso aquí y me dijo, pues, ¿de qué quieres hablar? Y digo, me viene de gusto hablar de esto porque es algo que llevo detrás, ¿sabes? De concienciar a las personas en ese sentido de que la salud tiene que ser algo de conciencia y de responsabilidad individual. ¿Por qué? Porque considero que existe una gran resignación a la enfermedad. Es decir, muchas veces te encuentras a personas pues que de repente le han dicho, mira, ya tienes el azúcar alto, ya eres diabético, la pastillita para toda la vida. O las personas que, yo que sé, a veces yo soy muy de la broma y a lo mejor voy a una conferencia y digo, tienes artrosis, ¿no? Sí, tengo artrosis y tú tienes esto y todo lo otro. Y yo les digo siempre, ¿qué has hecho tú por no tener esto? Y se quedan así callados. Es como si hubiera esa conciencia de que la enfermedad cae del cielo como un acto de mala suerte. ¿Me entendéis qué quiero decir? Y para nada es así, ¿vale? Existe la predisposición genético-hereditaria, predispone, pero no determina. Ya veréis luego cuando os dé cifras de la OMS, ¿no?, que avalan esto que os acabo de decir. Es decir, los factores medioambientales, en el que el peso pesado es la alimentación, por supuesto, tienen muchísimo más culpa de las enfermedades que asolan a nuestro tiempo que no nuestra genética. Como digo, no porque tu papá sea diabético o tuviera tal enfermedad, tú la vas a tener, quizás sí que tienes predisposición, pero como veréis, más adelante, cuando hablemos, por ejemplo, de las cifras del cáncer, los que son genético-hereditarios, tan solo son de un 5 o un 10% y son cifras de la OMS. Yo siempre pido a todo el mundo que se acostumbre a no creerme lo que digo, sino que aprenda a contrastarlo, al menos todo lo que hace relación a lo que es a la salud y a la enfermedad. Como decíamos, hay un proverbio chino que aquí creo que en la diapositiva, que no pasa la diapositiva, bueno, es igual, que viene a decir así, que no hay que esperar a acabar el pozo, ¿verdad?, a tener sed, es decir, tenemos que acabarlo antes. La salud, yo la entiendo como que la propia Organización de la Salud no es tan solo la ausencia de la enfermedad, ni muchísimo menos, ¿no?, sino que es un estado de bienestar físico, mental y emocional. Hoy sabemos más que nunca, puesto que existen cátedras en las facultades de medicina, de lo que se llama la psiconeuroinmunología, es decir, algo que está todo relacionado. Por aquí, por eso que es totalmente indisociable, ¿verdad que sí? La actitud, de la que luego va a hablar Raquel, es súper importante, el ejercicio y la alimentación. Por lo tanto, si alguien quiere tener una buena salud, en primer lugar tendrá que tener una buena concienciación sobre qué es lo que tiene que hacer para mantener ese estado óptimo de salud y no resignarse a estar enfermo, a que venga la primera enfermedad o los primeros síntomas para ir al médico. ¿Por qué? Como también me gusta decir, existe mucho la cultura de la pastilla, es decir, me pongo enfermo, voy al médico, me da la pastilla y me curo. Desgraciadamente sabemos que no es así. La mayor parte de las enfermedades que asolan a nuestras sociedades modernas en los países ricos, industrializados, o llamarle como queráis, ¿verdad que sí?, son debidas y causadas al modo en que comemos y vivimos. Eso es totalmente cierto, eso no hay ninguna duda. A mí me gusta hacer reflexionar a los médicos, cada año tengo médicos y alumnos, y me gusta que se vayan a casa con la reflexión que les hago yo siempre. Digo, ¿os habéis puesto a mirar cifras estadísticas, casuística, de lo que, por ejemplo, diabetes, ¿no?, las proporciones de personas diabéticas que hay hoy en día y lo comparamos con unas décadas atrás? Concretamente la diabetes, esto lo tengo fresco en la memoria, desde el año 1980 se ha cuadruplicado la cifra de diabéticos, ¿no?, en los países industrializados. Y entonces les pregunto a los médicos por qué, y no tienen respuesta. Como eso os podía poner como ejemplos muchísimas otras enfermedades en las que las cifras, las estadísticas, los gráficos son siempre ascendentes. Y eso a pesar de que, a pesar de los grandísimos avances tecnológicos, científicos aplicados al campo de la medicina y la salud, pero sin embargo hay muchas enfermedades que al contrario de lo que sería lo óptimo, disminuir, no hacen más que aumentar y aumentar.
Y todas esas enfermedades, insisto, son causa del modo en que vivimos, especialmente el que comemos, sobre todo por culpa, iba a decir gracias, pero no es por culpa de lo que a mí me gusta llamar la alimentación moderna. La alimentación moderna de la que más adelante os hablaré un poquito. La obesidad, por ejemplo, es hoy día también casi otra pandemia a nivel mundial y sobre todo en estos países, los países, ¿no?, que he citado antes, son brutales las cifras de obesidad que hay. Sabéis que en Latinoamérica, por ejemplo, pues es también increíble. El año pasado hice un estudio, recuerdo, porque el anterior estuve en Perú, también dictando cursos en Lima, y claro, y me preocupé pues por ver cómo estaban esos países, ¿no? Y recuerdo las cifras que eran impresionantes, ¿no? En México, en Colombia y en otros países también de ahí. Y la obesidad no es solo una cuestión de estética, ¿no?, que sí también lo es, por supuesto, sino que de la obesidad se derivan muchísimas enfermedades de tipo metabólico. Y fijaros, en su conjunto, el tratamiento médico de las patologías derivadas de la obesidad abarca un porcentaje altísimo del gasto sanitario de muchos países. La pregunta es, ¿por qué hay tanta gente obesa? ¿Por qué hay tantos niños obesos que claramente predispone la obesidad infantil a serlo de adulto? Fijaros también las cifras, en el sentido de que las cifras son muy frías, pero hay que decirlas, ¿no? El otro día leía otro estudio, documentándome para otro curso que dicté de alimentación infantil. Los niños que son obesos, a partir de los 40 años, tienen 4 veces más probabilidades de tener patologías cardiovasculares y metabólicas que los que no son obesos, ¿no? Bien, mi denuncia, por así decirlo, porque me gustaría que así fuese, a nuestros políticos y autoridades sanitarias, es por qué no hacen más, porque son ellos los que realmente pueden hacer políticas de prevención, de predicción, ¿verdad que sí? Y ahí es donde yo encuentro a faltar ese empuje institucional, ¿no? Empezar a educar a los niños desde bien pequeñitos, incluirles algún tipo de materia formativa en cuanto a lo que es alimentación saludable. Sería fantástico, ¿verdad?, que llegase un niño a casa con 6, 7 añitos y le dijera a su papá o a su mamá: mira, esto que me das para comer no es saludable. Eso sería una maravilla, y que empezasen con esa cultura de prevención para la salud. Ya no me meto con cifras económicas que son brutales, brutales. Fijaros, por ejemplo, como os decía, el cáncer, ¿no? Cifras de la OMS, cifras de la OMS. El 90-95% de los cánceres en los adultos, no en los niños, ¿vale?, dependen de los factores medioambientales. Es decir, fijaros, si tuviéramos una conciencia de cuidarnos, de tener una alimentación óptima, hacer ejercicio y tener una actitud positiva, si se podía ahorrar vidas humanas, sufrimiento y, por qué no decirlo también, grandísimos costes sanitarios, simplemente por hacer políticas preventivas. Esa actuación, todos sabemos, como he dicho antes, bueno, pues que la salud, desgraciadamente, es un negocio. Es un negocio. No existe la voluntad de curar nadie, prácticamente, ¿no? Os podía poner muchos ejemplos. Insisto en lo mismo de siempre, ¿no? Porque hablemos de los diabéticos. Sabemos que la diabetes tipo 2 del adulto, especialmente en sus estadios iniciales, es totalmente reversible con medidas dietéticas, pero al 100% reversible. Porque desde nuestras instituciones sanitarias nos insiste en hacer esa política preventiva, sabiendo que las gravísimas consecuencias que puede comportar una persona diabética y que no se cuide. Es la primera causa de ceguera, amputaciones, ¿vale?, enfermedades cardiovasculares, nefropatías diabéticas, retinopatías, es decir, un montón de enfermedades realmente graves. Yo, cuando tengo delante alguna persona diabética, me gusta, como decimos aquí, enseñarle las orejitas del lobo, ¿entendéis? Y decirle: tú sabes lo que te puede ocurrir con esto si no te cuidas, y no lo saben. Y ahí es donde me duele, porque realmente, si no lo sabe, no puede tomar conciencia de ello e intentar poner remedio, en ese caso, ¿no? Y como eso, pues podríamos poner muchísimos ejemplos de otras enfermedades. Otra de las cosas que me gusta decir también en mis clases o conferencias es que, también para concienciar a todo el mundo, que el estado natural del ser humano es la salud.
Es decir, igual que cuando nosotros nos hacemos un corte en la mano, la tendencia natural es que aquello pues cicatrice y todo vuelva a la normalidad. Tenemos mecanismos biológicos de homeostasis, es decir, de encontrar ese equilibrio que supone la salud, al menos en el plano orgánico y corporal, ¿verdad que sí? Pero es muy difícil que el cuerpo llegue a alcanzar esa homeostasis o ese equilibrio que supone esa salud, ¿verdad que sí? Si cada día se le va dando lo mismo y cada día la persona sigue ahí sentado en el sofá sin moverse y además con una actitud negativa. Eso es nefasto para el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? No puede ser. Tiene que haber un cambio de conciencia importante, cambio de conciencia muy importante para que la persona empiece precisamente a eso, a ser consciente de que su salud depende de ella misma. Es decir, eso debería de ser una asignatura obligatoria en las etapas educativas, si no queréis en la primaria, pues después un poquito más adelante. Muchacho, muchacha, tu salud va a depender de ti en función de tus actos diarios, especial y principalmente de la alimentación. ¿Sabéis cuántas toneladas de alimentos entran por la boca de media en la vida de una persona? Contando el líquido, el agua, pues se va aproximadamente a 70 toneladas, 70.000 kilos de alimentos. Imaginaros que eso invariablemente entra por la boca, es decir, pasa por todo el tracto digestivo, y la cantidad de cosas que son totalmente ajenas o extrañas a nuestro organismo que se llegan a ingerir es brutal, brutal. En Estados Unidos había un estudio que decía que por habitante y año, de media, ingerían aproximadamente de 10 a 12 kilogramos de aditivos alimentarios. Fijaros, poneros lo que pesa eso, ¿vale? Y eso dentro nuestro a lo largo de un año. Sustancias, la mayor parte de ellas, que son totalmente innecesarias. Hay algunos aditivos que sí que lo son, pero en realidad la mayor parte de esos aditivos no son para beneficio de nuestra salud, sino que son para beneficio del fabricante de esos pseudoalimentos. ¿Verdad que sí? Porque lo que hacen es modificar colores, olores, texturas, sabores, para hacerlo especialmente más agradable al paladar, que quiere decir adictivo a nuestro cerebro. No van a hacer nada para que sea adictivo los frijoles o el arroz integral o la fruta. No, porque eso es salud y eso no interesa a lo que hemos dicho antes, a las grandísimas corporaciones farmacéuticas que, en cierto modo, pues miran por sus beneficios. Sus beneficios es cronificar enfermedades. Ellos a los pacientes crónicos utilizan una terminología que les llaman clientes cautivos. Es decir, para la industria farmacéutica un paciente crónico es un cliente cautivo, algo que va a tener, pues va a generar un gasto y unos beneficios para toda su vida. Bien, por lo tanto, poca gente sabe también, por ejemplo, que hacerse un trozo de carne a la barbacoa, pues mira que a todos nos gusta y hacerlo de vez en cuando pues no pasa nada, y más si el resto de tu alimentación pues compensa. Pues un trozo de carne a la barbacoa es capaz de aportar unas sustancias potencialmente cancerígenas, que insisto, eso no quiere decir que no vayamos a hacer una barbacoa de vez en cuando. ¿Por qué? Pues bueno, tiene unas sustancias que se llaman aminas heterocíclicas que están reconocidas por la propia Organización Mundial de la Salud, que son cancerígenas, es decir, sustancias con capacidad pues, de hacer carciogénesis, ¿no? O mutaciones celulares. Las carnes procesadas, también hace unos años, sería un gran revuelo a nivel internacional a partir de unas declaraciones de la propia Organización Mundial de la Salud, en la que dijo pues, que eran cancerígenas. Y es cierto, todas esas sustancias que, como os he dicho, son totalmente extrañas al cuerpo y además son tóxicas, pues todo eso va sobrecargando nuestra capacidad de eliminar las toxinas que nos vamos metiendo diariamente, insisto, por la boca de una forma voluntaria. Nadie nos obliga. Es decir, fijaros que el proceso de alimentarse, la alimentación, a diferencia de lo que sería la nutrición o la dietética, que son conceptos diferentes, la alimentación es el proceso voluntario en el cual escogemos algo y lo llevamos a la boca. La nutrición empieza a partir de que ese alimento ya entra en la boca. A partir de aquí nosotros no podemos hacer nada. Lo que va a hacer nuestro cuerpo, va a aprovechar o va a desechar, es totalmente involuntario. Pero la elección sí que es voluntaria. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de elegir los alimentos saludables y los que no lo son. El problema
no es tanto ese, sino que la mayor parte de la gente no piensa, no sabe que todo eso no es saludable. Y por eso yo no puedo reñir a ningún papá que me trae un niño que tiene bronquitis asmática, otitis serosa de repetición o pieles atópicas, por ejemplo, porque alimenta mal a su hijo. ¿Quién ha formado a esos padres de que esos alimentos no son buenos para su hijo? ¿Cómo va a pensar esos padres que los alimentos que venden en los supermercados y se publicitan en las televisiones no son saludables y son perjudiciales para sus hijos? ¿La culpa lo tienen los padres? Bueno, sí y no. Yo siempre a los alumnos les digo que no, que lo que habría que hacer era también formarlos y concienciarlos en este sentido, ¿no? En el sentido de que la elección es nuestra siempre. Es decir, nosotros somos los que tenemos la capacidad de escoger aquello que vamos a comer. ¿Quién va a suponer, por ejemplo, que las patatas chips, las patatas fritas que tanto gustan a todo el mundo y como dice la publicidad, seguro que no puedes comer solo una, porque son altamente adictivas, ¿verdad? Contienen otra sustancia altamente cancerígena que se llaman acrilamidas. Vosotros ponéis en el buscador patatas fritas, signo más acrilamidas, y no encontraréis una sola entrada en internet que os ponga que lo contrario de lo que os estoy diciendo. Por ejemplo, ¿cómo eso podríamos seguir con, bueno, ya para no mencionar lo que se llama el gran grupo, ¿no?, de los alimentos ultraprocesados, ese calificativo que se le pone hoy en día a cualquier alimento que haya sido o que haya pasado por varios procesos de transformación. Transformación, insisto, no para nuestra salud, no para mejorar, para que tengamos mayor vigor, vitalidad, capacidad física, mental, ni muchísimo menos, no. Y dentro de los ultraprocesados, que fijaros que forman, hay otro estudio aquí que se hizo en España, el 70% de cualquier alimento que está envasado en un supermercado entran dentro de la categoría de lo que se llaman ultraprocesados, es decir, lleno de sustancias altamente adictivas a partir de la combinación de grasas de pésima calidad, de un montón de azúcares, sal, lógicamente, y aditivos alimentarios. Y esas combinaciones magistralmente hechas por lo que se llaman hoy en día los ingenieros en neuromarketing aplicados a la industria alimentaria, su función y su trabajo principal es hacer que nuestro cerebro se vuelva adicto a esos pseudoalimentos para aumentar sus beneficios, no nuestra salud ni la de nuestros hijos. Por lo tanto, deberíamos de tener los que somos papás, ¿verdad? También, ya no solo por nosotros mismos, sino por nuestros hijos, y mirar de alimentarlos de una manera mucho más natural y saludable. Cada uno, pues en cada país tiene sus materias primas, ¿verdad que sí? Hay alimentos que hay aquí y que no estarán en otros países, pero es igual, eso no importa. Fijaros, hay un estudio que se ha hecho varias veces, ¿no?, retrospectivamente, sobre lo que se llaman las zonas azules del planeta, es decir, esas zonas en las que las personas tienen una mayor longevidad, es decir, donde hay más personas centenarias comparado con el resto de la población, ¿verdad? Bien, en esas personas, como son distintas regiones del planeta, evidentemente los alimentos son diferentes, ¿no? No es lo mismo los abjasos del Cáucaso que los unzas del Himalaya o los Cochabamba de los Andes peruanos. Son totalmente distintas, o la isla de Creta, como ejemplo de la dieta mediterránea. Pero sin embargo, ¿qué tienen en común? Que son naturales. Son naturales, eso quiere decir que nuestro organismo está totalmente adaptado a ello. En cambio, ¿qué ocurre cuando le metemos a nuestro organismo pseudoalimentos que no son naturales, que son prácticamente casi todo artificial por las modificaciones y por toda la química añadida? Pues lógicamente, mira, lo mejor que puede pasar es que entre por la boca y salga por abajo. Pero si se absorbe, todo eso es acumulativo. Además, se desconoce todas las posibles interacciones de tantas sustancias químicas que van penetrando el organismo y que van sobrecargando lo que decimos los emuntorios de eliminación, hígado, riñones, etcétera, y que con la edad, además, también vamos perdiendo capacidad de eliminación. Los niños, como dice la medicina china, son puro yang y por lo tanto tienen mayor capacidad. Todo, fijaros, casi todo lo que cogen ellos, pues bueno, suele ser infección extracto respiratorio superior,
pieles atópicas, otitis, todo hacia arriba y hacia afuera, como la medicina china, ya, ¿verdad que sí? Ellos están en edad de crecimiento, hipermetabolismo y tienen mayor capacidad. Pero los adultos, a partir de cierta edad, a partir de los 28 o 30 años, nuestro potencial empieza a disminuir poco a poco. Y si cada vez encima sumamos a la edad y a esa pérdida de potencial neuroendocrino, y en general es igual, no neuro, perdón, neuro no, esa capacidad de detoxificación del organismo, ¿vale? Entonces, cada vez también con la edad nos movemos menos. Recordar que el ejercicio para mí es la segunda pata de esa mesa, que es la salud, alimentación, salud y actitud, ¿verdad que sí? Entonces, seguimos comiendo generalmente más de lo que necesitamos, encima nos movemos menos con la edad, vamos ganando peso y teníamos que también ser conscientes que ese sobrepeso, ese exceso de tejido adiposo va invariablemente acompañado de sustancias tóxicas que se quedan por ahí. Fijaros que la obesidad, por ejemplo, también hoy en día está reconocido médicamente que se puede decir con todo rigor científico que una persona obesa es una persona que tiene una inflamación crónica. Muchas veces, por reacciones del propio sistema inmune ante tantas sustancias tóxicas que el organismo no reconoce. Que no reconoce, crea una respuesta inmune, ¿verdad que sí? Y todo eso va sumando a la pérdida de la salud y, por lo tanto, a la llegada de las enfermedades, que entonces sí que se va a despertar esa herencia genético-hereditaria, es decir, la predisposición de la que he dicho antes, que nos predispone, pero no determina. Lo que va a determinar que caigamos enfermos va a ser nuestros hábitos, nuestra alimentación, ¿verdad? Y nuestro también modo de vivir. Aquí, por ejemplo, el por qué. ¿Por qué? Es que es verdad, ¿eh? Existe también debates muy interesantes que propongo a los alumnos. Por ejemplo, ¿por qué creéis que las personas, siendo obesas, teniendo, por ejemplo, diabetes, no siguen haciendo exactamente lo mismo? Es decir, con sus hábitos perniciosos de sedentarismo y siguen alimentándose del mismo modo con esa comida chatarra, basura que llamamos por aquí, ¿verdad? Podríamos hablar de una falta de conciencia, por supuesto. Podríamos hablar de desconocimiento o ignorancia, también habrá una parte, pero ahí falta algo más. Falta algo más, que es algo que siempre me gusta ponerlo ahí como al debate abierto, ¿verdad que sí? Bueno, voy siguiendo, las diapositivas no se mueven, es igual, lo siento, pero bueno, ya lo tendréis, ¿vale? Y había un poquitas, tampoco. Además, cuando yo tampoco sé mucho. La gran pregunta también que me gusta hacer a las personas cuando vienen a la consulta, ¿no? Sea por lo que sea, tanto da, ya sea por el síndrome del colon irritable, algo que es totalmente funcional, hay muchísima gente que tiene trastornos digestivos, ¿cómo no va a tenerlos, digo yo? De la manera que comes y viviendo estresado, porque el estrés afecta naturalmente a la digestión, de hecho la inhibe. Yo siempre digo, si estás excesivamente preocupado, enfadado, disgustado, deprimido, mejor que no comas. Mejor que no comas. ¿Por qué? Porque en esos momentos el cuerpo, si está en fisiología de estrés, entonces pues prioriza una serie de recursos, pero otros los inhibe. Y en esos momentos la digestión no es necesaria para lo que se llama la supervivencia inmediata, por tanto, una mala digestión. Si eso es una vez, no pasa nada, pero si eso se convierte en crónico, eso va a tener sus consecuencias, que muchas veces luego la gente va al médico y el médico pues no sabe interpretar muchas veces esos síntomas. Le hace una analítica convencional, que son muy limitados bajo mi punto de vista, y evidentemente no encuentra una razón que justifique toda esa clínica de lo que se queja el paciente. Yo estoy seguro de que se queja, como ocurre en el caso, por ejemplo, de la fibromialgia. Siempre he dicho que yo siempre he creído los síntomas, ¿verdad? Otra cosa es ver y hallar de dónde y por qué hay cada síntoma, ¿no? Que siempre hay que buscar. Entonces, tampoco vale hoy en día ese dicho que se decía antiguamente, no tan antiguamente, de que para tener salud lo que hay que hacer es comer un poquito de todo. Bueno, eso en los años 60, donde todo era natural, tenía su razón, tenía sus fundamentos. Hoy en día no se puede decir
para estar sano hay que comer un poquito de todo. Porque en ese todo, recordar ese 70% de alimentos ultraprocesados que están en los supermercados y que van totalmente en contra de nuestra salud. Por ejemplo, no sé, yo a veces me sorprendo de la capacidad de supervivencia que tiene el cuerpo, el organismo humano. Hablo de una manera inconsciente, ¿no? A veces me pongo, no sé, una vez al año, más o menos, este año no, en la escuela me llevan a otras escuelas, ¿no?, a dar charlas, con la finalidad de captar alumnos, lógicamente. Y entonces me reúnen 2 o 3 aulas y a lo mejor se juntan pues 100 alumnos, estudiantes de dietoterapia de segundo grado, de FP2 y bueno, de formación profesional que se llama aquí. Y al final de mi charla me gusta hacerles unas preguntas, unas encuestas. A ver, que levanten la mano el que tome fruta cada día. De 100, y eso lo voy apuntando, de 100, más o menos un 15% comen fruta cada día. Verduras y hortalizas, aproximadamente la misma proporción. No es broma, ¿eh? Esto cada año tomo nota de estas preguntas que hago a aproximadamente 100 alumnos y esas son las cifras que suelen salir para que os hagáis una idea de cómo está hoy en día alimentada nuestra juventud. Y por supuesto luego vienen las consecuencias. Bien, y ahora, ¿quién toma Coca-Cola o Fanta o cualquier refresco de ese tipo? De 100, el 70% a diario. Ojo, ¿eh? Eso desde un punto de vista, para mí, es muy grave, muy grave. Por ejemplo, no sé, es que podría estar explicando tantas cosas. Carencias nutricionales, las que queráis y más, de micronutrientes, es decir, estamos en la paradoja de que estamos sobrealimentados pero desnutridos. Sobrealimentados, ¿por qué? Porque tenemos un exceso de hidratos de carbono, refinados, azúcares, todo eso, un exceso de proteínas, que tampoco es nada saludable, y un exceso de grasas, pero de muy mala calidad. Es decir, grasas totalmente perjudiciales. Habréis oído hablar sobre las grasas trans, sobre las grasas transformadas mediante procesos físicos y mecánicos, es decir, son grasas, resumiendo, desnaturalizadas, que nuestro organismo no puede aprovecharlas para fabricar los ácidos grasos tan esenciales, por ejemplo, para el buen funcionamiento de nuestro cerebro. Los famosos omega 3, de los que tanto se habla, y seguramente todo el mundo ha oído hablar de los omega 3 y que tienen buenas propiedades, pero sin embargo no se comen, no se ingiere suficiente. Hay personas que pasan semanas, diría yo, sin tomar un solo gramo de omega 3. Paradojas para mí, paradojas, igual que la vitamina C. Si tú no comes fruta ni vegetales frescos, pues tienes carencia de vitamina C y me sorprende la capacidad de nuevo del ser humano, la resistencia que tiene para no caer enfermo por esas carencias. Yo pienso que estamos, de alguna manera, vamos a mutar y vamos a acabar sintetizando vitamina C, como hacen el resto de los mamíferos, excepto nosotros y los simios, que somos los únicos que no la sintetizamos y la necesitamos, y además diariamente, porque es hidrosoluble. Bueno, en fin, con lo de las grasas que os decía exactamente igual, ¿verdad? Los omega 3, por decir algo, no voy a meterme en todo porque si no sería esto larguísimo. Los omega 3 sabéis que están en los pescados azules, pero con una condición, que ese pescado azul se cueza a baja temperatura, porque a partir de los 110 grados ya se descomponen, se desnaturalizan y pierden todas sus propiedades. Es decir, la persona que come, por ejemplo, sardinas a la plancha o fritas, si esa temperatura es muy alta, no va a aprovechar ni un solo gramo de omega 3. El resto de los alimentos ricos en omega 3 vegetales, pues predominan en los frutos secos, especialmente las nueces, que se comen anecdóticamente, los frutos secos naturales, anecdóticamente, al menos aquí en nuestro entorno. Semillas como las de lino, ¿quién las come? Nadie, ¿verdad? Semillas como las de calabaza crudas, nadie. Es decir, muy poca gente come alimentos saludables. Todo se tira a lo fácil. Todo eso es terrible sobre todo, insisto, porque se hace a diario. Es decir, yo hasta la persona más enferma le digo un día a la semana, pues date el gusto y come lo que quieras, que no pasa nada. Es como un dicho que tenemos aquí, los nutricionistas, ¿no?, que es más importante lo que se come desde fin de año a Navidad que de Navidad a fin de año. ¿Me entendéis? Quiero decir que de vez en cuando pues no pasa nada, pero el día a día es lo que va a hacer que sumemos o restemos en salud.
Eso es indiscutible. La relación entre la alimentación y la salud para mí es totalmente indisociable, pero prácticamente para cualquier enfermedad o trastorno de salud. Para trastornos anímicos, por supuesto que sí, también. Eh, claro que sí, hay decenas de bibliografía de grandísimos autores. No sé, ahora me viene a la cabeza Abraham Hoffer, un gran psiquiatra estadounidense que hasta los años 90, pues por ejemplo, trataba la esquizofrenia con megadosis de niacina, que es vitamina B3, por ejemplo. En fin, quiero decir que absolutamente para todo la alimentación, al fin y al cabo, estamos hechos de aquello que comemos. Es que es así. Por lo tanto, como les digo yo, si usted tiene un auto que va con gasóleo y no le va a echar gasolina porque su coche no va a funcionar bien, al revés exactamente igual. Entonces le digo, ¿por qué le echas a tu organismo sustancias que no tiene? Al contrario, que lo van a perjudicar. Hacerle, siempre busco la manera de que la persona reflexione y dice, ostras, pues es verdad, ¿cómo quieres no estar cansada, fatigada, con dolores de cabeza, etcétera, etcétera, si lo que le das a tu organismo lo está intoxicando y de una manera inconsciente y se va haciendo cada día, cada día, cada día? ¿Cómo vas a esperar estar mejor? Para ello, ya casi para finalizar, me gusta también, en relación especialmente a la alimentación, nosotros comemos siguiendo en general solo dos criterios, el apetito y el paladar. Es decir, tengo hambre, me siento y como. ¿Qué como? Lo que me apetece. ¿Verdad que sí? La mayor parte de la gente lo hace así. Apetito y el paladar. A mí me gustaría que al menos os quedaseis con esas eh, otras tres cuestiones o reflexiones que deberíamos de hacernos antes de sentarnos a la mesa. Primero, ¿qué es lo que voy a comer? Repito, como he dicho antes, que el acto de comer, de escoger aquello que vamos a comer, es totalmente voluntario. Por lo tanto, plantearnos que aquello que elijamos sea lo más saludable posible. Al menos pensar que no hayan ahí sustancias que sean extrañas a nuestro organismo y que lo sobrecarguen y que tarde o temprano, más temprano que tarde, se van a manifestar en forma de síntomas o de enfermedades. La segunda pregunta o cuestión que teníamos que hacerlo es ¿por qué lo voy a comer? Es decir, ¿realmente lo necesito? A veces nos sentamos pues, con la familia, con los amigos, entre comidas. Aquí en España es muy típico aquello que dicen del vermut, que yo particularmente no lo hago jamás, ni lo he hecho. ¿Qué es eso? A mediodía, pues sentarse en un bar y empezar a pedir todo tipo de tapas y de cosas que están muy sabrosas, pero yo les digo a mis amigos, ¿lo necesitas? ¿No has desayunado? ¿No vas a comer a tu hora? ¿Para qué le das a tu organismo muchísimas más calorías de las que necesitas? Y además suele suceder que desgraciadamente todo ese sabroso que ponen en los bares, en las tapas, pues son cosas que, bueno, de 10 hay una que a lo mejor es saludable, que a lo mejor son las olivas. El resto, todo ha sido frito, todo ha sido transformado. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Es decir, no es para nada. Ya no hablar de las patatas chips, los snaps de todo tipo, los dulces, etcétera, etcétera. Simplemente ahí se trata de conseguir una satisfacción inmediata a partir de aquello que nos entreguemos a la boca y que nos produce esas sensaciones tan estudiadas por esos ingenieros del neuromarketing que os he hablado antes, ¿no? La tercera cuestión importante para tener en cuenta siempre es cómo lo voy a comer. El cómo lo voy a comer, pues quizás daría para un desarrollo más largo, pero también tengo que sintetizar, ¿no? Y es, en primer lugar, como os he comentado antes, ¿cómo estoy yo? Es decir, si yo no estoy bien, si yo estoy alterado y el corazón me va a 1000 por hora, tengo aquí opresión, estoy nervioso, preocupado, mejor que no comas nada. Bebe agua, tómate una infusión, tómate un té, un café, lo que quieras, pero no comas, porque esa digestión no va a ir bien, para nada. Y después también, algo que también lo incluyo dentro del cómo lo voy a comer, es el método de transformación o de cocción de los alimentos. Tener en cuenta que a partir de ciertas temperaturas no solo los aceites se desnaturalizan, sino también, por ejemplo, las proteínas. Por ejemplo, un trozo de carne, un trozo de pescado, a partir igualmente de los 110 grados aproximadamente, igual que nosotros vemos que cuando está crudo tiene un color, un olor, una textura y un sabor, cuando está frito ha cambiado todo. Y esos cambios moleculares que nosotros podemos percibir mediante nuestros sentidos, ¿verdad?, obedecen a cambios bioquímicos y moleculares
de manera de que se forman nuevas cadenas de aminoácidos, es decir, polipéptidas, ¿verdad?, que nuestras enzimas digestivas no reconocen. Y todo lo que no reconocen nuestras enzimas digestivas, insisto, lo mejor que puede hacer es que entre por aquí y salga por abajo, porque si entra dentro del organismo, entonces es cuando el organismo interpreta que esa sustancia extraña es algo antígeno y de alguna manera tiene que combatirlo. Insisto, un día, de vez en cuando, no pasa nada, pero si lo hacemos a diario. Por lo tanto, el consejo es que las carnes y los pescados y en general todos los alimentos, tenerlo en cuenta y consultarlo y veréis que es así, ¿no? Deberíamos de utilizar cocciones más bien bajitas. Entonces la gente me dice, ¿qué tengo que comer crudo? No, lo haces a fuego lento, va a tardar un poquito más, pero será mucho más saludable y además de que no habrá tanta pérdida de nutrientes. La tercera o la segunda pata para mí de la salud de esa mesa, sin duda es el ejercicio, el movimiento. Eso también es algo que yo creo que no hay suficiente concienciación, porque si la hubiera, evidentemente no habría tantas personas obesas, no habría tantas personas con diabetes o con hipertensión y con muchísimas de esas enfermedades que de alguna manera asolan a nuestras sociedades y cuyas cifras no hacen más que seguir ascendiendo año tras año, al igual que el gasto sanitario, que yo por mi profesión cada año lo miro y cada año invariablemente va subiendo, igual que aumentan las cifras de las personas que tienen diabetes, las personas que tienen cáncer, año tras año son más y más y más. Por lo tanto, el ejercicio físico, con aquel refrán, aquel proverbio chino que os he dicho, que dicen ellos de que el agua que corre no se corrompe. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento morfológicamente. No estamos hechos para estar sentados 8 horas al día en el trabajo y 4 en el sofá. No, eso evidentemente va en contra de la salud de los huesos, de la salud articular. Sí, eso digo, articular. Seguramente me preguntaréis por qué después. ¿Qué tiene que ver estar sentado en el sofá? Pues os lo digo al revés. Una persona que corre cada día, ya no te digo un maratoniano, por una propia adaptación, porque una carrera es una sucesión de saltos y sus rodillas van así, ¿vale? Pues ¿qué hace el cuerpo? Hace que sus cartílagos se hagan más gruesos. Con los cartílagos, estando una persona sedentaria, ocurre con los músculos, se atrofian, dice, ¿para qué voy a necesitar tanto cartílago? Y se hacen delgaditos. Esa persona va a tener artrosis prematura y más si tiene sobrepeso, el doble. Por lo tanto, el ejercicio para mí es fundamental. Es necesario hacerlo, pues cada uno en su medida, que es el otro gran secreto de la salud. El ejercicio y la alimentación. Y la tercera pata de esa mesa es evidentemente la actitud. Algo de lo que hablar ahora a Raquel, ¿verdad que sí? Seguramente con muchísimo más conocimiento que yo mismo, ¿no? Pero para mí, Raquel, y demás, es fundamental. Es decir, tú puedes comer bien, tú puedes hacer ejercicio, pero si tu actitud es negativa, no vas a poder. No vas a poder seguir, ¿verdad que sí?, en esa senda, en ese camino, que es tener esa salud, que como hemos dicho al principio, según la OMS, no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es un estado de bienestar físico, mental y emocional. Bueno, yo creo que ya han pasado los 40 minutos, ¿sí? ¿Verdad? Excelente, excelente. Gracias, Vicent Foster. Me acordé, acento en la E. Muy bien, muy bien. Sí. Vicent Foster, gracias por esta maravillosa intervención. Y ahora hay que tener conciencia de nuestra alimentación. Concluida la disertación de Vicent, se abre el ciclo de preguntas hacia nuestro disertante invitado. Recordemos que la dinámica sencillamente es colocar sus preguntas, bien sea al chat o se abre con el micrófono con total respeto para que se le puedan formular las preguntas al disertante. Si es preguntas escritas, pues el maestro de ceremonia, en este caso este servidor, lee las preguntas y el mismo ponente va a contestar las preguntas. Por cierto, queremos saludar, enviar muchos saludos a nuestro amigo Juan Cayuela,
también desde España. Y Bolivia también se ha sumado a nuestras conferencias. Comenzamos. ¿Alguna pregunta? También pueden levantar la manito. Hay un comando que aparece en las instrucciones. E incluso puedo ir leyendo algunas. Por aquí tenemos de Juan Cayuela, buenas noches. De Sofía Ríos también, bienvenida Sofía. Dice muy buenas tardes, noches desde Ciudad de México. Juan Cayuela dice excelente y totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Tenemos más adelante presentación de Sonia Sáenz. Se perdió la voz. Se nos congeló Martín. Ahora, Creo que, ahora. creo que estaba leyendo el saludo de Sonia Salem. Excelente presentación. Gracias. Y Marta de la Vega, muy de acuerdo. Bueno, yo aprovecho que encendí el micrófono para primero felicitarlo. Gracias. Y segundo, iba a escribir la pregunta por el chat para que lo leyera Martín, pero se lo pregunto directamente. ¿Qué opina usted del ayuno intermitente? Bien, pues mira, justamente hace muy poquito, junto con mi gran amigo y compañero Jorge Santacana, que ya ha explicado antes nuestra simbiosis profesional y personal, también hemos terminado de hacer un curso sobre el ayuno intermitente. Y la verdad, para mí, desde un punto de vista de salud, es óptimo. Tiene justificaciones. La verdad es que sí, es que sí. De hecho, pensar que, por ejemplo, la medicina tradicional china, también soy profesor de dietoterapia energética, según la medicina tradicional china, aquí siempre me preguntaban, ¿qué es mejor, comer 5 o 3 veces al día? Y yo siempre, ateniéndome a los parámetros de la medicina china, he dicho 3 veces. La medicina china es muy ahorradora con todo lo que tiene que ver con la salud, ¿verdad que sí? Y ellos dicen, si tú comes 5 veces al día, pues gastas más a tu organismo. De alguna manera, eso me ha servido también para darle solidez, ¿verdad que sí?, científica al ayuno intermitente, en el sentido de que esas horas, ese periodo en el que tú ya has terminado de consumir todas tus reservas de glucógeno hepático y muscular que te duran para 10 o 12 horas, el cuerpo empieza a comerse a sí mismo. Y además se ha demostrado que todos esos procesos durante ese ayuno, esas horas, en realidad que son 4 o 5 horas, hasta desde las 10 o 12 a las 16, ¿verdad? Hay unos cambios, unos beneficios brutales para el organismo humano. Mi opinión es que es muy bueno y saludable. Simplemente falta un poquito de voluntad para ese esfuerzo, ¿verdad? Depende de hábitos, ¿no? Gracias, profesor. Exactamente, y no cuesta tanto, no cuesta tanto. De hecho, ya hay mucha gente que inconscientemente lo hace, que no desayuna. Yo estoy haciendo eso desde hace meses, como 2 veces nada más el desayuno lo salto. Seguro que has ganado en salud, en vigor, ¿verdad que sí? Sí. Sí, no, todos. Bueno, aquí estoy de vuelta. Estoy por el teléfono. Gracias, estoy por el teléfono porque las conexiones ustedes saben cómo están aquí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, vamos a ver. Tenemos por aquí por el chat. Iboli pregunta, ¿a qué se refiere ayuno intermitente? Pregunta nuestra amiga Iboli desde España también. El ayuno intermitente, pues bueno, se refiere a estar un periodo de horas más allá de las que dormimos, porque recordar que la palabra desayuno ya quiere decir romper un ayuno, ¿vale? Por lo tanto, es prolongar ese pequeño ayuno unas 4, 5 o 6 horas más. Entonces, no se habla de la calidad ni la cantidad de alimentos, que bueno, ya que hacemos ese esfuerzo, aprovechemos también para cambiar los hábitos en una alimentación más saludable, por supuesto. Que sí, y eso seguramente la persona que lo hace, el ayuno intermitente, poquito a poquito también va cambiando sus hábitos alimentarios. Es decir, se trata de un método, ¿vale?, en el que lo único que se hace es suprimir el desayuno generalmente y ya está. Darle un descanso al aparato digestivo. Dime, Jorge.
Sí, nombraste por un instante la fibromialgia y sabemos que la fibromialgia es una de las afecciones que más afecta a la mujer y sobre todo mayor. ¿Podrías ampliar un poquito la relación entre la fibromialgia y la alimentación? Porque la mayoría de los médicos lo que hacen es mandar productos para solucionarla y no se enfocan en la alimentación. Bien, por supuesto, Jorge. Además, sabes que durante bastantes años he estado especializado en la fibromialgia y en el pasado tuve la oportunidad de tratar a centenares de mujeres afectadas por la fibromialgia, lo cual cogí una gran experiencia, es cierto. Bien, evidentemente el dolor de origen, por ejemplo, de una hernia discal, o de una tendinopatía, de una artrosis importante, ese dolor la persona lo tiene y tiene una justificación y evidentemente no podíamos achacarlo, ¿vale?, a la alimentación. Pero sin embargo, lo que sería el dolor crónico generalizado, es decir, aquello que aprietas en cualquier parte del cuerpo y duele, un dolor que aparentemente no está justificado, no es de tipo mecánico ni neurológico, ¿verdad que sí? Ese es el que la ciencia médica en general no se explicaba. Aquí me remito por ejemplo, podría citar otros autores, pero al doctor Jean Seignalet, ¿vale?, catedrático de Medicina Interna, jefe adjunto del mismo hospital de Montpellier, del Departamento de Medicina Interna, y este hombre hizo un ensayo clínico, entre otros muchos, sobre la fibromialgia y trató a 41 mujeres simplemente con la dieta. Bien, y él me hizo abrir los ojos en parte en relación a ese dolor crónico generalizado en cualquier parte del cuerpo. Y no es más que esa gran cantidad de toxinas que se van acumulando, ¿verdad que sí?, en ese espacio intersticial extracelular, o también conocido como tejido básico de Pischinger, en el que el cuerpo, para tratar de eliminarlos, lo único que hace, la única defensa que tiene, pues es retener líquido, la retención hídrica. Y todo eso está comprimido. Además, un organismo intoxicado, seguramente por una alimentación inadecuada, ¿vale?, está en un medio más bien ácido. Entonces, si sumamos la acidez que irrita y la compresión, a la mínima presión duele en todas partes. Haciendo una dieta detoxificante, favoreciendo la eliminación de todas las toxinas del organismo, insisto, esa sintomatología se podía reducir pues tranquilamente, como mucho en un periodo de 2 meses. Pero eso no quita que si la persona afectada de fibromialgia tenía una patología primaria, como podía ser, por ejemplo, las derivadas, el dolor derivado de una hernia discal, eso no se lo vas a quitar. A ver si me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Podrá mejorar muchos de sus síntomas. Recordad que la fibromialgia no es una enfermedad con una etiopatología clara y, por lo tanto, que todas las personas afectadas tengan la misma, ni muchísimo menos. Cada caso es un caso particular con sus peculiaridades, ¿ok? Pero que los tratamientos, evidentemente, la alimentación es fundamental en esos casos, junto con otras terapias como podría ser la acupuntura, que es excelente para ellas. Bien, leo una pregunta aquí que pone, ¿qué alimentación, de Erin Vargas? Dice, ¿qué alimentación recomienda para enfermedades autoinmunes? Bien, las enfermedades autoinmunes, aquí sí que hay una reacción clarísima, lo que se llama antígeno-anticuerpo. Es decir, un antígeno que generalmente es alimentario, por ejemplo, pues podría ser pues, algo para que la persona pues, tenga una carencia de una enzima, o que son alimentos tan transformados de los que he dicho antes, que son capaces de despertar esa respuesta autoinmune del organismo. Es decir, ahí sí que se nace con la predisposición. En esos casos, la alimentación específica la determina, para mí, lo que es un análisis en sangre de sensibilidad alimentaria, o que se llama también aquí intolerancias alimentarias. Pero tiene que ser en sangre, porque es lo más fiable que existe y lo más científico. Ciñéndome a mi experiencia clínica con afectados de enfermedades autoinmunes, como puede ser pues, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la psoriasis, la espondilitis anquilosante, por artritis reumatoidea, en fin, cualquiera de ellas, la génesis es la misma, ¿vale? En general en casi todas ellas. A partir de esa analítica se sabe perfectamente qué alimentos son los que causan esa reacción, o mejor dicho, esa hiperreacción del sistema inmune de la persona.
suprimiéndolos, no hay esa reacción y no hay brotes. Eso, y además, está más que comprobado que cuando la persona se salta esa exclusión, esos alimentos que tiene que excluir de su dieta, tiene brote. Hasta que aprende, y al final ya, pues con los golpes se aprende en la vida, ¿verdad? Y al final lo ves. Digo, tú sí, cíñete a esos resultados de esas analíticas y tal vez dentro de 1 año o 2 años, de seguir esa dieta, puede que se haya reconstruido la mucosa de su intestino delgado, ¿vale? Ya no sea tan permeable y no deje pasar a veces macromoléculas, ¿verdad que sí?, que no deberían de entrar dentro. Es decir, la predisposición existe, pero necesita un detonante y siempre es un antígeno alimentario y o bacteriano. Qué bueno, gracias, Vicens. Ya estoy de vuelta con todos ustedes a través de la telefonía. Ya estamos en el tiempo. Hay otras preguntas, no por aquí, por el chat. Vamos a ver. Creo que no hay más ninguna pregunta, Porfirio, de las que tienes por allí. Y dice, Creo que... en el caso de la diabetes, ¿es bueno el ayuno ante la necesidad de azúcar? No. Ahí, cuando una persona es diabética y más si es insulino dependiente, entonces hay que tener mucho cuidado. No se puede hacer así. Otra cosa es que uno sea un diabético tipo 2, no insulino dependiente, ¿vale? Y en los estados incipientes de la enfermedad, entonces sí que no habría problema. Pero una persona que se tenga que inyectar insulina, lo del ayuno no puede, yo al menos no me atrevería. Qué bueno. Gracias. Saludos, Nelson Carrero desde Maracay. Gracias, Nelson. En sintonía con nosotros también. Bien, gracias, Vicens. Ahora nos gustaría, ya para que puedas comentar tus redes sociales y tus palabras finales, ya para despedirte y darle paso a nuestra amiga Raquel. Pues nada, simplemente me ha encantado poder aportar mi granito de arena en cuanto a crear una conciencia colectiva de que la salud es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es decir, con nuestros actos, especialmente cuando os sentéis a la mesa esta noche para comer, pensar en todo lo que os he dicho. ¿Qué voy a comer? ¿Por qué lo voy a comer? ¿Y cómo lo voy a comer? Sin duda, si hacéis eso a diario, ganaréis en salud. Y además hacer ejercicio y tener actitud positiva, como os va a decir ahora Raquel. Encantado. Qué bueno, gracias a Vicens Foster desde España.